Muy bien. Aperturamos la guía de estudio número 4 del curso de ética profesional. Para esta guía de estudio, pues vamos a estar viendo lo que son los niveles y la diferencia entre la ética y la moral. Vamos a ver algunos valores éticos fundamentales y valores universales, así como también qué es un principio ético y cómo lo podemos aplicar. Entonces, iniciemos con el primero, que sería la diferencia entre ética y la moral. En primer lugar, pues ya vimos anteriormente que la ética forma parte del profesionalismo, ¿verdad? Es decir, cuando una persona ha adquirido un conocimiento intelectual y pues que lo pone en práctica independientemente del área en la que se desenvuelve, pues ahí vemos que una persona es ética en cuanto al desarrollo de sus funciones. Y la moral, pues en algún momento anteriormente en las clases pasadas estuvimos hablando de qué es la moral o sobre qué es la moral. Y recordemos que en la moral, pues nosotros incorporamos una serie de valores o virtudes, pues que nos permiten actuar de una manera apropiada. La moral, pues también permite en el ser humano ser consciente de sus actos y pues poderse desempeñar y poderse desenvolver acorde a sus principios, acorde a a la manera en que fue inculcado cada uno de los valores dentro de su personalidad y en el desarrollo que ha tenido. Ahora, la moral y la ética y la moral. Dice el interés por regular mediante normas o códigos las acciones concretas de los humanos es tan antiguo en todas las comunidades, en todos los pueblos, sociedades o culturas. Encuentra prescripciones y prohibiciones que definen su moral. Entonces, esto pues era algo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que cada uno de nosotros hemos sido formados a través de diferentes principios y valores, a través de diferentes normas, a través de diferentes códigos, ¿verdad? Que en algún momento esto pues no solamente es de la familia, sino también de la sociedad, del grupo, del vínculo de personas con las cuales nosotros interactuamos constantemente. Entonces, todos esos, toda esa forma, toda esa formación que se nos ha dado o que se nos ha inculcado desde algún momento, desde pequeños, pues rige lo que es nuestra moral y cuando pues nosotros aprendemos las maneras correctas de podernos desenvolver en los diferentes ámbitos y campos en los cuales nos podemos encontrar, pues a esto le vamos a llamar ética. Entonces, dice, en cada comunidad, incluso en tripulación de un barco pirata, hay acciones obligadas y acciones prohibidas, acciones loables y acciones reprobables. Un pirata tiene que mostrar valor en el combate y justicia en el reparto del botín. Si no lo hace así, no es buen pirata. Cuando un hombre pertenece a una comunidad más grande, el alcance de sus obligaciones y prohibiciones se hace más grande. Como siempre, hay un código el cual se hace de ajustar bajo pena de deshonra pública. Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De este personaje, de un pirata, cuáles son las características que este debe poseer, algunas cualidades. Y aquí dice, bueno, si esta persona no tiene el compañerismo, no presta atención en los demás, no atiende a las necesidades de los demás, entonces este no es bueno. Eso es lo que nos está diciendo el texto, pero muchas veces podemos llegar a esta conclusión o con este ejemplo de que muchas veces nosotros ponemos en práctica los valores o las virtudes, pero es acorde a lo que se nos ha enseñado y en cada una de las áreas específicas en las que nos desenvolvemos, y eso tiene mucho que ver con la ética y la moral. Dice, ahora bien, junto al nacimiento de la filosofía apareció otro tipo de interés, el de reflexionar sobre las normas o códigos ya existentes, comparados o buscando su fundamento. Estos dos diferenciados niveles de interés
de actividad humana constituyen lo que conocemos hoy respectivamente por moral y por ética. Entonces, sabemos que la ética está basada en códigos, está basado en reglas apropiadas de la conducta según el área o el campo en el cual nosotros nos desenvolvemos, y ahí se basa la ética. A diferencia de la moral, que la moral está más relacionada a lo que son las virtudes, a lo que son los principios, los valores que en algún momento determinado pues nosotros fuimos adquiriendo, y que independientemente de las situaciones o los momentos escenarios en que nosotros nos encontramos, pues ponemos en práctica como parte de nuestra identidad personal, como parte de nuestra conciencia individual. Y esa es la diferencia que encontramos dentro de lo que es la moral y lo que es la ética. La ética más sirve como de regla, parámetros, algunas bases que nosotros debemos cumplir en los diferentes escenarios en los cuales nosotros nos desenvolvemos como profesionales. Y más allí está basada lo que es la ética, a diferencia de la moral. Dice, la moral es un conjunto de juicios relativos al bien y el mal. Es decir, ese conjunto de juicios relativos responde a lo que son las virtudes, responde a lo que son los valores. A eso se enfoca. Entonces, eso ahí está enfocada la moral. Dice, es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos de práctica diaria. De ahí que la moral sea un conjunto de preguntas, respuestas sobre qué debemos hacer si queremos vivir una vida humana con libertad y responsabilidad. Entonces, la moral nos permite ser conscientes de nuestros actos. En primer lugar, a través de la moral, nosotros podemos hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto o no es apropiado. Esas son algunas de las principales características de lo que es la moral. Otro aspecto que vamos a tomar en cuenta es que la ética, ahora bien, ahora nos vamos a basar en la ética. ¿A qué se refiere la ética y cómo está enfocada la ética? Cuando nosotros aplicamos o cuando nosotros ponemos en práctica lo que es la ética. En primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Como les decía anteriormente, la ética responde más a lo que es reglas, a lo que son parámetros, a la forma correcta de actuar, a qué no hacer y qué sí, según el campo en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Más por ahí está basada la ética, pero acá nos dice, la ética es una reflexión sobre la moral. Es decir, que si una persona no tiene moral, difícilmente una persona va a poder ejercer o poner en práctica lo que es la ética, porque la base de la ética son los principios, la base de la ética son las virtudes que como personas individuales pues nosotros debemos poseer. Entonces dice, la ética es una reflexión sobre la moral. Como filosofía de la moral se encuentra en un nivel diferente, se pregunta por qué consideramos válidos unos y no otros comportamientos. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando su fundamento y legitimación. Investiga lo que es específico del comportamiento moral. Enuncia principios generales o universales inspiradores de toda conducta. Así, la moral da pautas para la vida cotidiana y la ética es un estudio o reflexión sobre qué origina y justifica estas pautas, pero ambas son complementarias. Vean, ambas son complementarias. Entonces, usted puede ser honrada, puede ser respetuosa, puede ser responsable, usted puede ser una persona muy dócil, una persona humanista, pero resulta que en su trabajo usted no se comporta o no pone en práctica esas virtudes, y pues a usted no le es importante lo que piensen de usted entre su área de trabajo. En primer lugar, vamos a ver que quizá usted conozca de lo que es la moral y los valores,
Pero una diferencia es saber que existen y otra es aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros los aplicamos, nosotros somos personas con moral, es decir, somos personas con principios y valores, pero los practicamos en cualquier lugar, en cualquier espacio y mayor aún, los llevamos a la práctica a nuestras áreas laborales. Entonces nosotros no solamente somos personas con moral, sino también nos convertimos, perdón, en personas con ética o con profesionalismo. Es decir, nos sabemos comportar a la altura o a la medida o a lo que exige nuestros distintos niveles profesionales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No solamente tener un conocimiento académico, no solamente tener una formación profesional, no solamente tener un carácter profesional, sino también saber aplicar y saber comportarnos a la altura o a la medida de lo que se requiera dentro de nuestro campo profesional. La ética y la moral dice que son complementarias, es decir, que para ser éticos necesitamos tener moral y para aplicar la moral debemos aprender a ser éticos. Entonces, estas dos van de la mano. No se puede desatender una. Tenemos que comprender que si en un ser humano, si en una persona hay conciencia de los actos buenos y malos, por ende, pues va a saber, esa conciencia no solo se va a aplicar a su conveniencia, sino se va a aplicar en los diferentes escenarios en que se encuentren las personas. Entonces, la ética es muy importante dentro del campo laboral, ya que nos va a permitir desenvolvernos, nos va a permitir sociabilizar sin ningún conflicto, sin ningún problema, sin que tengamos alguna inestabilidad dentro de nuestro desarrollo como profesionales. Esto es algo muy importante. Otro aspecto también es que hay valores éticos fundamentales, es decir, como profesional usted tiene que conocer cuál es su conducta, qué debe hacer, qué no debe hacer, qué debe guardar prudencia, qué debe guardar distancia, debe saber cómo saludar, debe saber cómo referirse a las personas. Y eso es algo muy bueno, eso es algo muy importante que nosotros debemos conocer. Pero también tenemos que tener en cuenta, o bien tenemos que tener claro que nosotros no solamente tenemos que poner en práctica la honradez, el amor, la solidaridad, la honestidad, la empatía. No solamente eso como parte de nuestros principios, sino que también existen valores éticos, es decir, valores dentro de nuestra profesión. Por ejemplo, ustedes que son secretarias, regularmente, pues ustedes han escuchado esa famosa frase, ¿verdad? De que el jefe y la secretaria pues tienen sus que veres o tienen algún tipo de relación. Eso son ciertos criterios que se mantienen. Ahora, esto es porque la sociedad o la conducta de algunas personas lo ha marcado de este modo. No es que se tenga que cumplir al 100% esa regla y que pase con todos los profesionales en este ámbito, definitivamente no, porque independientemente de que estemos en el área secretarial o que estemos en cualquier empresa, una persona con valores, una persona con virtudes, una persona ética no va a permitir tener ningún tipo de contacto o cercanía con su jefe superior. En primer lugar, en el ámbito laboral, una de las prohibiciones que tenemos como trabajadores es tener relaciones amorosas o sentimentales con los compañeros de trabajo. ¿Esto por qué? Porque nos desvía de nuestro objetivo. Ese es el principal motivo. No porque literal no se pueda tener una relación amorosa, sino que definitivamente esto provoca en el trabajador cierto, podría, no desinterés, sino distracción. Ese es el término correcto. Genera distracción en el trabajador. Este no rinde como debería de hacerlo y entonces las empresas prohíben como parte de sus políticas las relaciones amorosas. Entonces, si yo sé que mi ética profesional me dice que yo no tengo que tener ningún tipo de relación o de cercanía con mis compañeros de trabajo, pues yo voy a respetar porque mi ética como profesional me dice no. Entonces, a eso está más enfocada la ética, a que sepamos conducirnos de maneras apropiadas. Otro ejemplo que les podría dar es que a mí la ética me dice que yo debo referirme a las personas por usted.
debo tratar a las personas por sus apellidos. Entonces yo no puedo estar allí en el área de trabajo diciéndole, por ejemplo, mayormente si son caballeros, ¿verdad? Tratándoles de tú y haciendo ciertas insinuaciones o cercanías como muy directas con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Porque en primer lugar, esto no es ético, no es apropiado. Yo sé, y les pongo mi experiencia laboral, sé que muchos compañeros pues tienen una relación sentimental, están casados, tienen familia y por ende mi comportamiento debe ser a la altura, con respeto, con seriedad, dirigirme a ellos de una manera amable, de una manera cortés, pero guardando una distancia. Entonces, esto no solamente va a aplicar a los compañeros que estén o no estén comprometidos o casados, sino estoy hablando de todos mis compañeros de trabajo, que yo debo saber la manera correcta de poder relacionarme con ellos, la manera correcta del trato hacia mis compañeros, como o desde el punto de vista profesional. Ahora, termina mi relación laboral o estoy dentro de mi área de trabajo, fuera de mi trabajo también yo debo cuidar lo que es correcto, lo que es sano, lo que no daña las buenas relaciones. Y dice, los valores dentro de los valores éticos fundamentales. Primero, la palabra valor se deriva del griego axios, que significa ser merecedor y digno, mientras que en el latín valor o valere significa estar vigoroso o sano, ser fuerte o en lo físico y en lo espiritual. Los valores representan las convicciones básicas de un modo específico de conducta o una finalidad de existencia que es personal o socialmente preferible. ¿Se dan cuenta? Dice, los valores representan las convicciones básicas. Una persona sin convicciones es fácil de mover. Yo tengo mi convicción, tengo mis principios, tengo esa credibilidad o esa certeza de que yo tengo que alcanzar o me voy a convertir en o que yo voy a llegar a, porque tengo esa convicción, es decir, tengo esa claridad de lo que yo quiero alcanzar. Entonces, una persona con valores va a representar su convicción en las cosas, en lo que cree, en lo que se aferra, en cómo se expresa, en cómo se dirige a los demás, en cuál es la forma de trato hacia las demás personas. Una persona con convicciones pues no va a ceder fácilmente a lo bajo, a lo que no es correcto, a lo que no tiene virtud. Entonces tenemos que tener claridad en estos aspectos, ¿verdad? Ya que muchas veces por carecer de convicción, por carecer de tener claro cuál es lo que uno, qué es lo que uno es, qué es el enfoque que uno debe tener, a qué es uno merecedor, en dónde debe dignificarse uno como persona, pues muchas veces caemos en situaciones bajas, en situaciones incorrectas y que nos hacen perder nuestro valor, nos hacen perder nuestra conciencia, nuestra dignidad, nuestro pudor. Yo soy de la idea de que uno de los principales valores que tenemos nosotros como personas es el amor propio, pero también dentro de esto entra lo que es el pudor. Una persona con pudor no va a ceder fácilmente a situaciones bajas. Una persona con pudor va a cuidar realmente quién es, va a cuidar e incluso hasta la forma de trato una persona con pudor. Pero si una persona no tiene pudor, todo le va a dar igual, de repente le van a tratar de manera soez o de manera vulgar y pues lo va a permitir. ¿Por qué? Porque no tiene pudor. Pero si usted se conoce, si usted sabe de su valor, sabe de su estima, pone en práctica valores, los demás lo van a identificar y eso es lo que tenemos que tener claro. Recuerden, los valores éticos están basados en lo que es las convicciones básicas de un modo específico de conducta. Yo tengo la convicción que como mujer yo me tengo que dar mi lugar, yo tengo que guardar una distancia, tengo que ser respetuosa, soy sinónimo de delicadeza, soy sinónimo de cuidado, por lo tanto, esa convicción me permite guiar mi conducta y por ende las personas que me rodean saben que entonces van a ser respetuosas conmigo, van a cuidar su vocabulario, me van a tratar de una manera correcta, de una manera delicada y ese es el punto, que nosotros actuemos acorde a nuestras convicciones y que sean reflejadas en nuestras acciones y con las personas que nos rodean. Dice, los valores contienen un elemento de juicio en el que transmiten las ideas de un individuo como lo que es correcto o incorrecto. Los valores
nos permiten tener juicio, es decir, hacer la aclaración, como alguien mencionaba en algún momento, me decía, bueno, uno tiene que tener una balanza en todos los sentidos. ¿Qué me aporta de bien y qué me aporta de mal? Pesar qué tanto pesa lo bueno y qué tanto pesa lo malo. Hablando de personas, de trabajo, de áreas, independientemente de lo que estemos hablando, pero siempre tenemos que evaluar o colocar en nuestra pesa. ¿Será que me está aportando? ¿Será que me está permitiendo la situación, el momento, la persona en donde me encuentro? ¿Será que me está permitiendo crecer? ¿Será que está aportando a mi desarrollo personal? ¿Será que con esto yo crezco más, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también desde el punto de vista moral? ¿Será que yo aporto? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de juicio como seres humanos, de poder comprender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ahí está el enfoque de los valores éticos. Por ejemplo, en mi área de trabajo, que venga un compañero y me diga, mira, robémonos esto o apropiémonos de tal cosa. Mis valores éticos, mis valores morales, a mí me van a decir, no, eso no es correcto y yo no lo voy a hacer porque no está bien. Entonces, eso me dice a mí mi conciencia e inmediatamente me permite, los valores me permiten hacer un juicio entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y esa es la principal característica de lo que son los valores éticos. Otro punto. Entonces, no solamente nos permite hacer juicio entre lo bueno y lo malo, sino también dice, los valores son un conjunto de factores y creencias que el ser humano considera importantes para su desarrollo integral y para su convivencia en armonía con la sociedad. Esto lo dijo Gutiérrez en el año 2000 y algo muy importante dice que los valores son un conjunto de factores y creencias. Y en efecto, si usted, por ejemplo, en primer lugar, pues también hablemos de que hay valores cristianos, pues los valores cristianos se nos han sido formados bajo el temor y la guianza de Dios y yo creo que en todos nuestros hogares, en todas las familias, pues se nos ha hablado de que hay un Dios y que nosotros debemos honrarle a Él, que debemos cuidar lo que hacemos, cuidar lo que hablamos. Nosotros debemos ser personas que cada día pues pensemos en agradarle a Él. Y esas creencias espirituales, esas creencias religiosas, si usted lo quiere ver así, que para mí no es una religiosidad, sino va más allá de esto, nosotros tenemos que entender que eso nos permite tener conciencia y nos hace actuar de manera correcta. Por ejemplo, pues yo sé, normalmente pues en casa se nos enseñó, se nos inculcó que el respeto es importante, pero al momento de yo, por ejemplo, retomar la lectura en la Biblia, pues yo puedo entender que a Dios le agrada la corrección, que a Dios le agrada que nosotros actuemos de manera correcta, que hagamos las cosas bien, que todo lo hagamos con amor, con delicadeza. Entonces, yo ahí empiezo a aprender más. Entonces, mis creencias, mi base, mi credo, mi fe, mi ideología, me permite entonces actuar con virtudes o con valores. Me permite entonces, como ser humano, me permite desarrollarme o considerar aquellos valores importantes, integrales y que no solamente los voy a aplicar de manera individual, sino también en el área donde yo me encuentre y con esto pues estar en armonía, estar en paz, en tranquilidad y pues tener buenas relaciones. Dice, hay dos enfoques por los cuales podemos valorar las cosas. Primero, objetivamente. Hay cosas, objetos, personas y acciones valiosas entre sí, pero tienen un valor objetivo, es decir, un valor significativo. ¿Para qué? Por ejemplo, si hablamos de objetos, por ejemplo, nosotros cuidamos mucho nuestro celular. ¿Por qué? Porque para nosotros tiene un valor significativo, es decir, son útiles, por decirlo así. Personales. Personales, pues obviamente hay personas que nosotros creemos importantes, por ejemplo, papá, mamá, un hermano, el novio o el esposo, personas que realmente para nosotros ocupan un lugar sumamente importante. Y las acciones. Yo no sé ustedes, pero para mí es más importante un objeto o un regalo físico, es más importante para mí la acción, las palabras, que lo material.
Yo no soy muy dada a las cosas materiales. Si están, enhorabuena, pero para mí es más importante la lealtad, la honestidad, el respeto, el detalle en palabras, la presencia de las personas que en realidad vienen materiales. Entonces, hay cosas muy valiosas entre sí. Las personas son importantes cuando sus acciones son correctas. Los objetos valen la pena cuando realmente son necesarios. Entonces, objetivamente, las cosas van a tener un valor cuando éstas se complementen y realmente nos aporten. Subjetivamente, hay cosas que son valiosas porque las deseamos o necesitamos. Y ahí sí ya es otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un claro ejemplo. Yo considero sumamente valiosa, perdón, mi computadora. Para mí es muy importante mi computadora, pero no tanto es por el precio. Bueno, costó 3.500 quetzales un ejemplo, pero no es tan importante lo que es el dinero o la inversión que hice del equipo, sino lo importante es la utilidad y que si le llegara a pasar algo a mi computadora, no sé si me la roban, si se daña físicamente, para mí sería algo muy perjudicial, porque para mí el valor que tiene este equipo no es sentimental, no es económico, sino es la utilidad que yo tengo con este equipo. En este equipo está registrada toda ¿qué sería? Mi campo profesional y laboral. Aquí tengo registro de todo lo que yo realizo. Entonces, si le llegara a pasar algo a mi equipo, créanme que mi vida profesional se vería muy, muy afectada. ¿Por qué? Porque yo aquí lo tengo todo. Claro, tengo registros en la nube, en las cuentas y todo, pero la utilidad que tiene este equipo para mí es muy importante. A diferencia de que, por ejemplo, viene, se me extravía mi teléfono. Bueno, se extravió el teléfono, claro, tiene un valor económico, pero no es que me cree una inestabilidad, ¿me entiendes? Entonces, hay algunos aspectos que nosotros valoramos objetivamente, pero también hay algunos otros que lo hacemos de manera subjetiva. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Recuerda, estamos hablando de la ética y los valores. Con esto vemos la primera parte de la guía de estudio número 4, a la cual pues ustedes ya tienen acceso.